Mi nombre es José Domínguez. Estoy transmitiendo en vivo desde la frontera norte de México. Ahora fíjense a lo que vamos a de lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar un tema eh, que yo diría que más que tema es un análisis de lo que realmente sucede en el mundo, porque cada quien en el mundo actual eh, dice tener al Dios real, al Dios verdadero, al Dios que creó todo. Entonces, aquí va la investigación que hemos hecho a través de muchos análisis y investigaciones y conjeturas y todo lo que se refiere a este personaje en el que todo el mundo está involucrado. Y dices, no, es que la religión católica es la buena porque ahí es donde hablan de Dios. Otros dicen es el Pentecostés, porque acá en el Pentecostés es donde verdaderamente adoran a Dios, que le cantan muy bonito los coritos. Y luego, no, es la sabática, la religión adventista, porque esa están guardando el sábado, dice. Y luego, no, es la iglesia de Cristo, porque ahí solamente son los que reciben el Espíritu Santo. Esos son los elegidos, los únicos miembros de la iglesia, los que reciben el Espíritu Santo. Bueno, entonces bien, lo que vamos a investigar hoy se debe a una extensa investigación. No vayan a pensar que nada más es a la ligera. Nosotros los que buscamos explicaciones acerca de la existencia de Dios, nos basamos en, en pruebas y nos basamos en de dónde sale la creencia de Dios. Así que aquí estamos analizando que no existe una religión, sino que los verdaderos creadores de Dios es todo el mundo. En sí, ninguna religión es la verdadera. ¿Por qué? Porque los que crearon a Dios no es la religión católica. No, ellos crearon una institución eh, política, un poder, pero los pentecosteses ni las asambleas de Dios, nadie creó a Dios, ninguno tiene al Dios verdadero. ¿Por qué? Desde hace muchos años que nosotros vemos las creencias de las personas, se basan en fenómenos que suceden como visiones, oyen voces, ven, y en gran parte son mentiras. Muchas de las creencias que tiene el cristianismo se basan en mentiras. Por ejemplo, aquí en donde estoy llegó un pastor hace muchos años aquí a esta ciudad, Ciudad Juárez, y, y dijo que vio en el cielo un ángel que tenía una espada en la mano y que con la espada le señaló la ciudad y le dijo, esta ciudad te pertenece, aquí vas a trabajar, es totalmente tuyo este terreno aquí, tú vas a trabajar en estas. Y nos vamos a los demás pastores que existen y cuentan lo mismo. Escucharon una voz que les dijo que ellos iban a ser los pastores. Otros dicen que vieron algo, que se les apareció una visión y que esa visión les habló para que se levantó alguien, algún profeta, alguna persona de ahí y profetizó que él iba a ser el pastor. Estos por lo regular son cuentos chinos, son puras mentiras. ¿Por qué? Porque estas no son comprobables, son cuentos. ¿Cómo es que se les aparece a la persona más ambiciosa? ¿Cómo es que a Dios siempre se le aparece a la persona más codiciosa del mundo, el que está quitándole todo a los demás, le quita todo a sus parientes, a sus familiares, les quita todo lo poquito que tienen, y ese es el que Dios
Dios le habla para que sea el pastor. Entonces, fíjense, vamos a ser claros, ¿quién es el verdadero creador de Dios? No es Roma, no es la Iglesia Católica, no es la que creó a Dios. Los que crearon a Dios son los ciudadanos, los, las viejitas, porque solamente ven manifestaciones las personas que están enfermas, los que están de alguna forma están mal de la cabeza, están hundidos en alguna situación de enfermedad y esos son los que ven una visión y ven y entonces aquí estamos viendo de dónde se origina la creación de Dios. No el invento de Dios, es una recopilación de datos. Yo, yo calculo que ha de haber millones de módulos de información. Cuando, cuando de acuerdo a la ley judicial, a la ley civil, se forman módulos donde existe alguna autoridad y esa autoridad está captando los, eh, los reportes de algún delito y ahí está el módulo. Es un módulo de información donde está recibiendo todas las quejas, todos los informes, llena una hoja y esa hoja la grapa y ¡pum! Se va al archivo muerto. Nunca más vuelven a saber de eso. Ahora, fíjense qué cosas son las religiones. Las religiones cristianas son un módulo de información. Llega la hermana, puede ser un ciudadano cualquiera, aún todavía no es hermano, y llega y le dice, hermano, yo vi una visión, hermano, yo la vi y me llegó y no me habló, pero sí vi esa luz, era una luz intensa. Y entonces el pastor inmediatamente le interpreta eso y le dice, el Señor está hablando contigo, hermano. Te está dando una manifestación. El Señor quiere que te arrepientas, hermano. Quiere que te hagas al camino del Señor. Y entonces ya esa persona ya cayó en las redes de, de un mentiroso que le está diciendo que eso es una manifestación de Dios, cuando en realidad son fenómenos que suceden en la vida a través de una mala digestión, a través de un sueño, duermes mal y se te tuerce el pescuezo y ya empezaste a soñar una pesadilla. Hay ciertos químicos en el cerebro que te producen alucinaciones, sueños, pesadillas y entonces hay otra línea, otra rama en cada familia. No falta la persona perversa que se convierte en profeta y dice, yo soy profeta, yo recibo profecías del Señor. Y esa persona, como toda la gente es creyente, toda la familia entera de 20 miembros, de 30 miembros, una familia, todos están creyendo que esa persona es profeta y todo lo que él diga, eso es lo que se cumple en la vida de la gente. Y ya no ya no leen la Biblia, ya nomás se la pasan esperando a ver qué cosa dice la profeta. Una, una especie de vidente, una especie de pues es esotérico todo lo que... ¿Por qué? Porque el cuerpo te presenta muchas cosas. Mucha gente cuando tiene una enfermedad y cae en una fiebre muy alta, está tirado en la cama, empieza a ver cosas. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a segregar ciertos químicos y la persona empieza a ver cosas y entonces todo esto lo van atribuyendo a que es Dios. Todo es Dios. Se parece un árbol con una figura en en la corteza y tiene la forma como de un ser humano y esa es una manifestación de Dios. Dios está hablando para que la gente vea que Él está con el hombre. Ahora, te va bien en la vida. De repente tú recibes cosas que te va bien, vaya, tú tienes buena suerte y todo eso
esa atribución a la existencia de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que la creación de Dios no es de un grupo, de un templo, de una institución religiosa. No, la creencia de un Dios, la formación del personaje, viene del público. Toda la ciudadanía, todo el mundo entero, creó a Dios. Ellos lo crearon con todas sus visiones, sus voces, oyen voces. Hay gente que escuchan alguna voz y les habla en la cabeza y esa es ya una eh, que Dios está tratando de hablarle a la persona y esta persona ya se volvió religiosa inmediatamente, como el pastor está ahí cachando todo esto que ve la gente, ve visiones, recibe un mal. Si es un mal, es de Dios porque está recibiendo una prueba. Es una prueba divina para que el hombre se convierta al camino y Dios le pone pruebas. Te va bien, es de Dios porque Dios te bendijo, hermano, Dios te está bendiciendo y te va mal, es una prueba. Es una prueba para que tú agarres el camino de Dios. Todo lo convierten en Dios, todo. Ves cualquier detalle que vea el hombre es de Dios, así que aquí quedan descartadas todas las instituciones religiosas, los templos, las iglesias, los eh, predicadores, los quedan descartados, los todos los investigadores, los filólogos, los historiadores, los, los teólogos, todos quedan fuera. Aquí solamente vale lo que la persona ve, porque la persona no necesita que alguien le interprete la, la, las palabras, no necesitan una Biblia. No, Dios se está comunicando con ellos directamente a través de una señal, vaya, les está dando señal. La gente que habla en lenguas es una señal que Dios está ahí porque la persona está hablando en lenguas y si la persona habla en lenguas significa que Dios está tratando de redimirlos, Dios está trabajando. Una persona que de repente soñó una pesadilla y en esa pesadilla vio algo, es una manifestación de Dios porque Dios se está comunicando. Ves un árbol muy frondoso, muy bonito el árbol y eso es una manifestación de Dios, que Dios está con ese árbol y está tratando de hablar que Dios está ahí porque es la manifestación de Dios. Si encuentras una flor muy bonita, un lirio, una rosa de sarón, cualquier flor, es Dios el que está ahí con su poder, está dando a saber que Él está ahí. Perfecto. Todo es Dios. Las manifestaciones, las señales, los todo allá. Entonces, ¿qué es lo que dónde es donde realmente son, donde en realidad es donde se manifiesta Dios? ¿En la iglesia o en el mundo entero? Porque estas manifestaciones están en todo el mundo, no están nada más en el cristianismo. En todas partes del mundo, en cualquier parte que vayas, la gente va a estar viendo lo mismo. Ven, oyen pasos en la azotea, que el monje les habla, que ven moros con trinchete. Todo es lo mismo en todo el planeta entero, todo el mundo. No es que nada más aquí en Europa, no es que nada más el Pentecostés, no, no, todos ven lo mismo. Dios es múltiple, Dios es múltiple. ¿Por qué? Vamos a hablar del Dios cristiano. Del Dios cristiano es múltiple, ¿por qué? Porque tiene infinidad de manifestaciones. Dios es, donde están las lenguas, ahí hablan en lenguas, eso es Dios, ahí está Dios, Él es el Espíritu. Cuando se habla de Espíritu, es otra parte de Dios. Cuando se habla de Cristo, es otra parte. Cuando se habla de el Espíritu de Dios, es
es otra parte, todo es Dios, vaya, todo. ¿Y de dónde salió que Dios es espíritu, que Dios es hijo, que Dios es madre de todos y madre de Dios? Es del mismo mundo, de la misma gente. La gente es la que está creyendo que Dios es todo esto y existen los módulos de recepción. Cada religión es un módulo de recepción. El pastor, el profeta, el apóstol, el Cristo, porque hay Cristos igual que haber profetas. Estos Cristos, estos profetas, estos pastores, todos ellos apóstoles, son módulos de recepción. Atienden las, todo lo que se llaman testimonios. Si llega una persona con ellos y dice, hermano, quiero que me desengañe. Yo tuve un sueño anoche y en ese sueño yo miraba que había un hombre de blanco, hermano, y que me extendía las manos y que me decía, ven. Y inmediatamente el pastor le está diciendo que es el llamado del Señor, es el llamado del Cristo que te está hablando el Señor para que tú vengas a sus pies y te entregues. Y esa señal la están viendo en todo el mundo. Allá en la India es Buda, en, 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 en los hindúes, allá es Krishna, en, en China es Confucio. En cada parte ven al personaje que ellos conocen como el Dios que está ahí. Inmediatamente todos, ya el pastor ya hizo un buen grupo. ¿Por qué? Porque todos les dijo que todo lo que ellos ven, todo lo que sienten es Dios. Así que no existe una diferencia entre católicos y evangélicos, no hay. Todos tienen los mismos síntomas. Todos ven los mismos personajes, las mismas manifestaciones, los mismos eh, sueños, las mismas profecías, las mismas manifestaciones. Todos para ellos, todo es el llamado de Dios. Y entonces aquí estamos viendo el, el problema que existe, que no es el pastor el que crea la iglesia. No, el pastor nada más es como una atarraya, nada más es como un receptor, nada más está captando a la persona. Hay una persona que se enferma y de alguna manera esa persona se cura, milagrosamente sana. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que no son realmente enfermedades, sino que son algún síntoma de todas las enfermedades que conocemos son síntomas. Y a veces aparecen un día y al siguiente día ya no están. ¿Por qué? Porque son síntomas de otra cosa. Y como ya fue el pastor a orarle, ya dicen, es que vino el hermano y con el solo hecho de orarme ya se me quitó. Entonces estamos viendo que Dios tiene poder. Dios es un oportunista. El Dios cristiano es un Dios oportunista que solamente ve la oportunidad para tener seguidores. Esto se manifestó desde un principio, desde que se formó el cristianismo. Desde, pero las religiones antiguas, todas las religiones tenían el mismo problema. Creían que todo lo que miraban, todo lo que escuchaban, a veces se comían alguna, alguna fruta que estaba descompuesta, vaya, y empezaban a alucinar y lo atribuían a una manifestación de Dios. A veces escuchaban un trueno allá arriba en las nubes y decían que eso era Dios, que era un trueno, que era el poder de Dios. ¿Por qué? Anteriormente existía la ignorancia y la gente que no entendía que la naturaleza se manifiesta de muchas formas, se presentan grandes tormentas, tempestades, ciclones, y todos se lo atribuyeron a Dios, pero las viejitas, las más creyentes, ven sueños, ven visiones, ven alguna manifestación, algún milagro, algo que sucedió en su vida,
Y ya, se lo atribuyeron a Dios. Y ellos solos, estos creyentes, ellos solos van buscando a dónde acomodarse. Ellos solitos van buscando a dónde acomodarse, porque hay religiones que no los aceptan. Hay religiones que les dicen, no, eso no es cierto, te hizo daño la cena. Y esa persona no se quedó con lo que le dijo el hermano. No, se fue a buscar a donde sí le creyeron. Se va, por eso las religiones pentecosteses tienen tanta gente y crecen y crecen. ¿Por qué? Pues porque ahí el pastor sí le está diciendo que bienvenidos, que eso que sintieron, el síntoma, ese dolor de costilla que tenía, es la manifestación de Dios. Dios te está diciendo, hermano, es que tomé mucha agua y sí, pero esa punzada, aunque le dicen punzada de caballo, no es que no, no, hermano, ese es el llamado del Señor. Te está llamando porque es una, es una manifestación, esa punzada en la costilla. Órale. O a alguien le da diarrea y empieza con su diarrea y no se cura con nada. Ya como a los 3 días o 4 le empezaron a orar y a orar. Ya como a los 4 días se le empezó a quitar y dijo el hermano, sí, hermano, yo tenía una gran diarrea, pero los hermanos me empezaron a orar y se me quitó inmediatamente. Entonces sí, yo sí creo en Dios, porque, ¿por qué? Porque yo vi su poder, hermano, ya sentía la muerte, ya miraba ahí ya los angelitos, hermano. Órale. Entonces aquí está viendo que el mismo hombre, la misma persona, es la que crea la religión. No la crea el pastor, no la crea el papa de Roma. Ellos no crean la religión la crea la misma gente. La ignorancia de la gente crean a Dios. ¿Por qué? Pues porque en todo el mundo es lo mismo. No es que existan muchos dioses, no, simplemente que en cada grupo, en cada, en cada grupo hay arriba de 4.400 religiones y todas estas religiones tienen un módulo de recepción. El pastor que está ahí, el líder, les está dando bienvenido a su síntoma. Y dice, hermano, yo tenía cáncer, hermano, yo tenía esa enfermedad y de repente se me quitó porque yo sentí que ya me iba yo a morir y entonces el Señor, perfecto, todos sabemos que el cáncer es un parásito que se mete y ese parásito se puede morir con una purga. Si tú no sabes que el cáncer te lo produce un parásito y entonces de alguna forma te tomaste un desparasitante para las lombrices y sin saber, porque te tomaste algún remedio casero, algún té de alguna hierba que te dieron y mataste el parásito del cáncer sin darte cuenta. Es como el parásito que se mete en el páncreas, que produce la, la azúcar, la diabetes. Es un parásito. Pero tú sin saber te tomaste el té, un té de una hierba que te recetaron y ese parásito se murió. Se murió el parásito que produce el azúcar, el tipo 2. El diabetes tipo 2 lo produce un parásito. Entonces, ya te aventaste tu té y sin darte cuenta, mataste ese parásito y se te quitó la azúcar y ya empezaste a alabar a Dios porque dijiste, un milagro, el Señor me quitó la diabetes, hermano, ya tenía yo el tipo 2 y ya iba para el tipo 3 y ya sentía yo y de repente sentí que amanecí limpio, hermano, sin diabetes, pues porque te tragaste unas pastillas y esas pastillas mataron el parásito. Las enfermedades no son enfermedades, son síntomas. Todas las enfermedades que existen en el mundo son síntomas. Y, y muchas enfermedades te producen cansancio, te producen anemia, te producen... Y a través de todas esas debilidades que tienes en el cuerpo,
alucinas, empiezas a ver alucinaciones. Tal vez estás comiendo algo que te produce alguna alergia y esa alergia te produce ver cosas que normalmente no las verías. Escuchas voces, escuchas un ruido, un zumbido, escuchas o ves un túnel, ves algunas luces allá y ya se lo atribuiste a Dios y fuiste con el pastor y el pastor lo que te dijo es que es el llamado de Dios. Eso es de Dios, hermano, te está llamando el Señor. Y ven el domingo para que des tu testimonio, porque los hermanos deben de saber que Dios se está dando a conocer en el mundo. Existen personas en este planeta que se dedican a investigar todo tipo de fenómenos y se dan cuenta que estos fenómenos no son ninguna manifestación de Dios, sino que son síntomas de cualquier cosa, de lo que comes, de lo que bebes. A lo mejor te comiste algún tipo de parásitos en la comida y ese parásito te provocó algún problema, vaya, del estómago, o se te fue al cerebro, qué sé yo, cualquier cosa. Hay un, hay un animalito que se conoce como armadillo. Lo conocen como excavador, como toche, como armadillo. Parece un acordeón, tiene una forma así como de un acordeón el bichito. Tiene una concha. Y es muy sabroso la comida, se come y es muy sabroso. Pues aunque no lo quieran creer, ese bichito lo ocupan mucho para matar la epilepsia. El ser humano le pega una enfermedad que se llaman los ataques, los mentados ataques. Y con un simple vasito, o medio vasito de mole de Doña María, un simple medio vaso de sangre de ese animalito, te quita la epilepsia. Se muere el parásito que te estaba causando la epilepsia. Hay quienes se curan de otras enfermedades. A los que tienen otras enfermedades también se les quita, no nada más cura la epilepsia, cura muchas cosas. Ahora, si tú lo haces y de repente se te empiezan a quitar esos ataques que te daban en el culto, cuando ibas al culto, tú empezabas a recibir el Espíritu del Señor porque te daba el ataque, pero de repente alguien por ahí te dio la medicina y tú no supiste que eso era para la epilepsia, te lo tomaste por otra cosa. Y ya fuiste al templo y de repente se te quitó el Espíritu Santo, ya no te llega. ¿Por qué? Porque todo ha sido malinterpretado. Todo lo que existe de síntomas, enfermedades, todo es causado por la ignorancia de la gente. Se lo atribuyen a Dios. Cada cosa que pasa es atribución de Dios. Si te va bien, es de Dios. Y si te va mal, es de Dios. O sea, todo es de Dios, vaya. Así que la religión no la crean los templos, los religiosos. La religión no la crea el pastor, no la crea el católico, no la crea el adventista, no la crea la Asamblea de Dios, no la crea ninguna religión crea a Dios. A Dios lo crea el ciudadano de allá. Porque